Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy os voy a hacer un vídeo sobre un aspecto en concreto, porque está enmarcado en un contexto más general, que también tocaremos un poquito, aunque hablaremos mucho de los próximos meses, que es la activación muy grande que hay de la energía de Cáncer y que va a acompañarnos durante un buen tiempo, pero el aspecto concreto, que es probablemente uno de los aspectos más acogedores, más mágicos quizá, aunque no sea la palabra de Cáncer, pero sí más cálido desde la energía de agua, y es la conjunción Venus-Júpiter, pequeño benéfico, gran benéfico en la astrología, en el grado 26 de Cáncer, el próximo día 10 de junio, la semana que viene, en un contexto en el cual Mercurio ha entrado en Cáncer ya. La entrada de Mercurio en Cáncer no ha sido sencilla, porque nada más entrar en Cáncer ha hecho la cuadratura con Neptuno, está haciendo ahora mismo la cuadratura con Neptuno. Esto dificulta la comunicación, dificulta la circulación de información, puede haber malentendidos, puede haber una cierta susceptibilidad también. Pero ese Mercurio irá avanzando de forma bastante rápida y avanzará precisamente, una de estas sincronicidades que tiene la astrología, ¿no? Avanzará hasta el grado 26, que es donde Venus y Júpiter van a hacer esta conjunción, y el mismo día que empieza a retrogradar, hace su retrogradación, y por lo tanto Mercurio estará más de 2 meses en el signo de Cáncer. El mismo día que empieza su retrogradación por Cáncer, Júpiter entra en Leo. Son estas danzas de los planetas perfectamente sincronizadas y que se pueden interpretar de muchas maneras, pero nos indican esa sincronía, nos recuerdan esa perfección de las narrativas ocultas que se irán desplegando, ¿no? También, por otro lado, de muchas formas diferentes, en lo personal, en lo colectivo. Júpiter y Venus en el grado 26 de Cáncer es el gran cierre, de alguna manera, de este Júpiter exaltado, que lleva un año en Cáncer, está más o menos un año en cada signo, Júpiter, y es el gran cierre. Ya hicieron antes una conjunción, pero este es el cierre. Un cierre que nos lleva a todo lo que es Cáncer, o sea, nos lleva a esta energía de... Yo la palabra más ajustada que he encontrado para definir esta conjunción en Cáncer es la del amparo. El amparo se le puede llamar también refugio. Cáncer es un signo que protege, que acoge, que ampara, que crea un espacio seguro, duro por fuera para proteger, blando por dentro, para que aquellos vulnerables puedan ser y puedan recuperarse, puedan ser cuidados. Es un espacio de cuidado mutuo, es un espacio de mirada atenta al otro. Entonces está relacionado con temas familiares, está relacionado con temas, y no solo hablo de familia de sangre, sino también la familia elegida, ¿no? O sea, nuestra propia tribu,
los nuestros, de alguna manera, está relacionado con la fraternidad, con esa mirada atenta, con ese cuidado mutuo, en el que el otro nos interpela y nos afecta en un vínculo de responsabilidad mutua, de respeto mutuo. Entonces es una temporada la que se abre primero con esa cuadratura Mercurio-Neptuno, o sea, primero se abre con cierta confusión, con cierta incertidumbre, y ya utilizando la palabra incertidumbre, pues aprovecho para introducir un pensador, un filósofo que murió la semana pasada, a los 104 años, que para mí es uno de los pensadores clave del siglo XX y de principios del siglo XXI, un gran humanista, que es Edgar Morin, un filósofo francés, pensador de la pedagogía también. Se le conoce sobre todo por ser el pensador de la complejidad. O sea, él de alguna manera decía que el querer simplificar la realidad nos lleva a los autoritarismos, nos lleva a los populismos. Entonces, hay que atreverse a pensar desde la complejidad y, aparte de la complejidad, también se le considera un pensador de la resistencia. Resistencia de la cual él formó parte cuando tenía unos 20 años en la Segunda Guerra Mundial. Y él decía que la resistencia, que por cierto, él es un gran cáncer, tiene un stellium en casa 1 en Cáncer, es ascendente Cáncer, Sol en Cáncer, con un stellium junto a Plutón, Marte, Mercurio, o sea, un gran pensador canceriano. Y también ponía el acento sobre la resistencia, que Cáncer tiene mucho que ver con la resistencia. Cáncer es un signo que resiste, se protege y protege a los vulnerables, protege a aquellos que necesitan protección, las minorías, los ancianos, los enfermos, los niños, los marginales, los mete en su espacio para protegerlos y para darles un espacio de amparo donde poder ser sin tener que defenderse de la intemperie, que sería Capricornio, la hostilidad del mundo. Entonces Morin decía también que un filósofo de la resistencia decía que había que resistir a la barbarie, que era su gran objetivo de vida, ¿no? Resistir a la barbarie. Y para poder resistir a la barbarie, precisamente, había que construir espacios, oasis de fraternidad, lo llamaba él. Esos oasis donde poder tener la fortaleza de sostener la propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad del otro. Esa fortaleza, no la fortaleza de la dureza externa, que de alguna manera sería esa fortaleza aparente de los machos beta, de los cuales hablaba en otro vídeo, ¿no? No, la fortaleza de enfrentarse a los propios miedos, de enfrentarse, de sostener eso. La fortaleza de abrirse a conceptos tan vagos, pero tan importantes como el amor, que incomoda a tantas personas porque no lo sabemos definir, y creo que está muy bien que no sepamos definirlo, pero de alguna manera viene a ser
esa mirada atenta, ese acoger al otro desde el respeto, desde la responsabilidad y desde la conciencia de que somos seres afectables, que nos afectan las cosas. Entonces, dejarse afectar por un otro necesita de una gran resistencia, necesita de una gran fortaleza. Y poder, en esa afectación mutua, poder construir en simetría, poder construir en igualdad, no en jerarquía, no en relación de fuerza o relación de poder. Entonces, otra cosa que decía Morin, que me parece muy importante, es esa resistencia ante la barbarie, esa construcción de espacios aislados de la intemperie, de protección, de fraternidad, de tolerancia, de aceptación, y que para eso, para poder resistir, y esto, tal y como está el mundo, son conceptos muy importantes, o sea, más actuales que nunca, ¿no? Entonces, para poder resistir, hay que abrirse, por un lado, a la complejidad, como él decía, y por el otro lado, es importante tomar riesgo. O sea, atreverse a ir más allá de ese miedo, más allá de esa vulnerabilidad, porque es en el tomar el riesgo donde nos implicamos con la vida, por la libertad, por la igualdad, por la ética. Hay un riesgo ahí. Entonces, por un lado hay que sostener la complejidad del mundo, o hay que sostenerse en la complejidad sin negarla, y por el otro lado, tomar el riesgo de implicarse, el riesgo de tomar partido también, el riesgo de decir, esto es por lo que lucho, esto es por lo que resisto, y esto es lo que quiero compartir. Entonces, en un pensador muy canceriano, como os decía, también me recuerda al pensador catalán Josep Maria Esquirol, pensador de la proximidad, y un pensador que utiliza la palabra amparo. Él escribe en catalán, está traducido a muchas lenguas, pero él escribe en catalán y hay una palabra en catalán muy bonita para amparo, que es aixopluc. Es un pensador del aixopluc, que es ese refugio donde poder hacer la vida cotidiana posible, en ese cuidado mutuo. Posibilitar lo cotidiano a partir de el trato con el otro, a partir de el espacio del compartir, protegido de las miradas indiscretas y a veces hostiles del mundo, ¿no? Otra manera de resistir, además un autor que escribió un libro maravilloso que se llama La resistencia íntima, precisamente. Entonces, yo creo que Venus-Júpiter en Cáncer, y ese Mercurio también en Cáncer, y después habrá todo un proceso largo con esa retrogradación de Mercurio por Cáncer, pero esta conjunción Venus-Júpiter por Cáncer es una muy buena oportunidad para poner la lupa de Júpiter sobre estas temáticas, ¿no? Sobre estas temáticas de la afectabilidad, de darnos cuenta de esa vulnerabilidad que hay que proteger de alguna manera,
y que hay que sostener al mismo tiempo, desde la enorme fortaleza que tiene Cáncer también, ¿no? A Cáncer se le asocia muchas veces con su parte blanda, su parte emocional, su parte lunar. Pero pocas veces se habla de Cáncer, un signo bastante malentendido, de su tremenda fortaleza, su tremenda resistencia, probablemente uno de los signos más fuertes del zodíaco. Es la resistencia, Cáncer. Son las minorías, es el pueblo, es la protección lunar, es nuestra zona lunar, es nuestra zona de memoria emocional, muy relacionada con el pasado, con la memoria familiar, pero también son las memorias emocionales que vamos acumulando a lo largo de la vida y que nos aportan mucho más allá de nuestra parte mental y racional, nos le dan el verdadero sentido, le dan el verdadero sentido a la vida. O sea, las razones del corazón son las que muchas veces se niegan o se excluyen en esta sociedad mecanicista, pero las razones del corazón son las que le dan sentido a la vida. Y precisamente por eso Júpiter, que es el sentido de la vida, que es la verdad sagitariana, Júpiter se exalta en Cáncer. Porque cuando llega a Cáncer se da cuenta de que las razones del corazón son la exaltación de la verdad. Entonces, las emociones, al fin y al cabo, son las razones ocultas que hay muchas veces detrás de nuestros razonamientos o detrás de nuestras construcciones mentales, ¿no? Y de nuestra verdadera razón de vivir. La protección de los padres a los hijos o a los mayores, una buena conversación, una mirada atenta, el otro en la vida, ese encuentro con el otro, que no todo encuentro es con un otro, pero cuando hay un encuentro con un otro, cuando dos yos ven al otro y encuentran un tú, que repito, no todos los encuentros son así, ahí se da la verdadera razón, una razón compartida, ¿no? Y bueno, es un aspecto precioso que pondrá la lupa sobre todas estas temáticas. Probablemente haya memorias emocionales, haya una cierta armonización también con nuestro pasado, haya una reordenación emocional. Puede que estemos mucho más sensibles. Será interesante escuchar atentamente esas emociones, aquello que nos afecta, por qué nos afecta. O sea, nos va a dar muchísima información. Probablemente en toda esta retrogradación de Mercurio por Cáncer se reordenen muchos temas familiares, muchos temas de amistades. De alguna manera, lo que está pidiendo también este tiempo es que aquello con lo que resonemos, o aquellas personas con las que resonemos, se acercarán automáticamente, y aquello con lo que no resonamos se irá alejando. Que es Cáncer también, que marca ese dentro y afuera, ¿no? O sea, Cáncer marca una frontera, esto lo dejo entrar y lo otro se queda fuera. Y será un muy buen momento también, la semana que viene, la semana que viene, las próximas semanas, para hacer de alguna manera
una limpieza de nuestros espacios protegidos para poder construir mejores espacios de una mayor calidad y poder resonar en ellos, ¿no? Para precisamente tener fuerza, tener ese descanso necesario, descanso de uno mismo muchas veces y descanso del mundo, para tomar fuerzas y hacer la parte contraria también, ¿no? que es muy necesaria, que es la de salir al mundo, salir a la afuera y sostenernos con fuerza en Capricornio, ¿no? Esa estructura de la intemperie, de la afuera, que ambas son necesarios, ¿no? Pero ahora el acento está puesto en el lado de Cáncer, entonces habrá una remodelación de nuestros espacios de seguridad y una reordenación de nuestras memorias emocionales, donde se pueden cerrar muchos temas, cerrar muchos ciclos que estaban probablemente abiertos. Bueno, es un aspecto muy bonito. Haré un vídeo sobre la carta natal de Edgar Morin, porque es muy interesante cómo encaja su filosofía, su pensamiento con la carta natal. Haré un pequeño homenaje, probablemente, cuando tenga tiempo. Y por supuesto haré un vídeo sobre Mercurio retrógrado en Cáncer, ¿no? Que va a ser muy interesante. Bueno, estamos ahí, encarándonos ya al tremendo mes de julio y agosto, el punto máximo de intensidad, de este punto de inflexión para la humanidad. Entonces nos va a ir muy bien este aspecto de Venus-Júpiter en Cáncer, y nos va a ir muy bien el revisar nuestro sentido de pertenencia, dónde pertenezco, dónde resueno, dónde estoy a gusto, porque necesito esto para nutrirme, nutriendo también, ¿no? Y bueno, eso es el tema del vídeo de hoy. Por lo demás, a final de este mes, el sábado 27 de junio, repito el taller de la astrología heliocéntrica, que de alguna manera siento que es algo con lo que estoy resonando cada vez más, muchísimo, y porque tiene mucho sentido por un lado, y por el otro lado creo que es un momento muy bueno a nivel de situación mundial. Es un momento muy bueno empezar a enfocarnos en esa maduración hacia el sol, en ese camino hacia el sol, donde la transición de la carta natal a la carta heliocéntrica de alguna manera es un paso espontáneo, necesario, evolutivo, madurativo. Son complementarias las dos cartas, por supuesto. La carta natal siempre es la base, siempre es la referencia, pero tiene mucho sentido entender nuestra carta heliocéntrica en ese camino de maduración hacia el sol, que el sol también en este sentido es la conciencia, ¿no? Es el foco de nuestra conciencia. Entonces yo creo que es un momento en el que conviene mucho poner el foco ahí. O sea, ya no tanto que también es muy interesante, ¿no? Pero ya no tanto en la parte de la sombra que tiene que ser transmutada a través de el trabajo con las heridas quironianas, o de Nessus y Pholus o Lilith, que es un trabajo muy complementario. El trabajo de sombra es el que nos lleva a la luz, ¿no? Pero poner el foco en esas heridas, a veces nos quedamos atascados ahí, ¿no? Entonces la astrología solar o la astrología heliocéntrica pone precisamente el foco en
cómo me viviría yo si me viviera enteramente desde el Sol. Por lo tanto, saliendo de mi zona lunar o, por decirlo de otra manera, desarrollando al máximo mi talento lunar y teniendo un acceso mucho más directo al Sol. Entonces esta visión solar, que por un lado parece un ejercicio abstracto, pero que a partir de los 40 más o menos ya no empieza a ser tan abstracto, nos empieza a resonar muchísimo en ese camino personal hacia nosotros mismos, hacia el ser aquello que hemos venido a ser. Ese propósito, ¿no? O sea, muchas veces se pregunta ¿cuál es el propósito de vida en astrología? ¿No? No, el propósito no es que hagas esto o hagas aquello, el propósito es que te vivas tal y como has venido, ¿no? Que te vivas a ti mismo o a ti misma. Bueno, pues a final de mes están abiertas las inscripciones para el taller, que son 4 horas de teoría y después hay una consulta privada de la carta heliocéntrica. Volveré a publicar el anuncio en algún momento. Si no, me escribís al email si os interesa, si queréis información. Y bueno, eso es lo que os quería comentar. Feliz conjunción la semana que viene, pero yo creo que ya se empieza a sentir. A ver si vamos saliendo de la cuadratura con Neptuno. Y después feliz conjunción Venus-Júpiter en Cáncer. Y hasta el próximo vídeo.